Buenas tardes, Dios les bendiga. Agradecida de Dios de poder estar de nuevo aquí con ustedes compartiendo la palabra que ayuda, la palabra que edifica, la palabra que consuela. Y en esta tarde voy a compartir con ustedes un versículo muy conocido y que siempre lo usamos y lo repetimos, que se encuentra en Jeremías 33, versículo 3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quizás alguien pudiera decir, pero bueno, ¿por qué siempre nos dicen lo mismo? Si usted va a un médico por una enfermedad y le mandan una medicina, la medicina le hace bien, pero después usted vuelve al médico porque le volvió el dolor de cabeza, le volvió el dolor en el cuerpo y le mandan la misma medicina. Usted no le dice al médico, pero es que ya yo tomé esa medicina, mándeme otra. Esto es un ejemplo de que lo que el mundo necesita siempre es la misma medicina, es la palabra. Y la Biblia dice que esta palabra la repetirás estando en el camino, estando en todas partes, porque la enfermedad del mundo, esa enfermedad espiritual, es siempre la misma. Y la medicina es siempre la misma. La medicina es la palabra. Por ello, quiero compartir en esta tarde este versículo que ya les he dicho, que es un versículo muy conocido, pero vamos a meditar en esta porción de la Escritura algunas pautas, algunas cosas que nos dice el Espíritu Santo, que nos ayudan para nuestra oración. Y vamos a comenzar meditando en lo que dice el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Este versículo, todo este texto, toda esta parte de la Escritura implica varias cosas. Lo primero, el tiempo. Dice aquí la palabra por segunda vez. Lo segundo, el sitio. Jeremías estaba en el patio de la cárcel. Tercero, la condición de Jeremías. Estaba preso. A Jeremías se le llama el profeta llorón, porque Jeremías, el ministerio de Jeremías fue un ministerio muy sufrido por la condición en que se encontraba el pueblo de Dios. En Jeremías capítulo 2, en el versículo 11, dice: he llorado hasta agotar mis lágrimas. Todo mi ser se siente conmovido al ver lo que ha pasado a Jerusalén. Jeremías era una persona muy sensible y lloraba, se conmovía de ver la condición de rebeldía en que estaba el pueblo de Dios. En Lamentaciones capítulo 1, versículo 20, dice: mira, oh Señor, mi angustia. Y el versículo 21 dice: escucha mis lamentos, Señor, porque tú eres el único que puede consolarme. En el capítulo 26, Jeremías les habla el mensaje que Dios le envía al pueblo. Y miren lo que dice el verso 7. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo
los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Pero mire lo que dice el versículo 8. Cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes, los profetas se lanzaron contra él, lo apresaron y le dijeron: esto te va a costar la vida, de cierto morirás. De tal manera que nosotros vamos a especular un poco cómo se sentiría Jeremías allí en el patio de la cárcel. ¿Cómo se siente una persona cuando ve que los problemas continúan, que las actitudes no cambian, que las situaciones van de mal en peor? Quizás la situación de su familia, de su trabajo, de su economía, de su nación. Y a veces las situaciones que no entendemos nos enmudecen, nos ponen en shock. No sabemos qué hacer, no sabemos qué decir. Así como meditamos nosotros cuando leímos el Salmo 77. O sea, que el salmista decía, ni puedo orar. ¿Cómo se sentiría? ¿Cuál sería la condición anímica de Jeremías en esa situación? Por eso, porque Dios conoce lo más íntimo de nosotros, porque Dios conoce la situación de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros sentimientos, de lo que nos está pasando. Para Dios no es oculto nada. Dice que todas las cosas están al trasluz. Por eso aquí es muy significativo que en el versículo 2 de Jeremías 33, donde estamos meditando, dice: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Por cuanto Dios sabía la condición, vamos a decir, anímica en la que con toda seguridad se encontraba Jeremías, lo primero que Dios le dice cuando le vuelve a hablar es: Jeremías, Jeremías, mira quién te está hablando. O sea, lo hace reaccionar. Así ha dicho Jehová, el Señor, el creador del cielo y de la tierra. El Señor es su nombre. Clama, Jeremías, clama, ora. Por eso es que todo el tiempo nosotros estamos hablando de la oración. Aquí Dios se le revela a Jeremías como el Dios omnipotente, como el Dios creador. Ora, Jeremías, clama, yo te voy a oír, yo te voy a responder. Clama a mí, yo te voy a mostrar cosas. Y esto nos muestra la condición anímica de Jeremías. Quizás estaba con toda seguridad, Jeremías estaba desanimado, Jeremías estaba triste. Otra vez la misma situación. Y quizás es la palabra que muchos de nosotros podemos decir: otra vez el mismo problema, otra vez la misma enfermedad, otra vez la misma discusión, otra vez la misma separación. Pero Dios se le revela a Jeremías como, antes de decirle que clame, le dice: así ha dicho Jehová, el que hizo los cielos. Es como para hacerlo reaccionar. Jeremías, mira, oye quién te está hablando. Soy yo, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra,
el omnipotente, el que tiene autoridad, el que tiene poder sobre los conflictos, sobre las situaciones, sobre los problemas, sobre las enfermedades. Y comienza Dios a mostrarle el panorama de que él conocía lo que estaba pasando. Porque a veces pareciera como que llegamos a un punto de incredulidad, que creemos que Dios no sabe lo que está pasando, que Dios no ve nuestras lágrimas, que Dios no está pendiente de nuestros problemas. Y pensamos, quizás lo pensaba Jeremías, bueno, ¿qué se le irá a ocurrir a esta gente ahora? Me persiguen, me matan, me apedrean. ¿Qué se les irá a ocurrir? ¿Cómo puede usted pensar? Y ahora, ¿qué va a ser de mi vida? Otro conflicto, otra pandemia, otro problema económico, otra situación familiar, porque son preguntas incógnitas que vienen a nuestra mente. En el versículo 4 del capítulo 33 dice: porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Y dice el versículo 5, para llenarlas de muertos, de hombres muertos. O sea, el panorama que estaba allí en aquel momento era un panorama de muerte, un panorama de conflicto. Pero si nos damos cuenta, aún en medio, y si usted se preocupa en leer todo el capítulo 33 de Jeremías, se va a dar cuenta de que aún en medio de todos aquellos conflictos, Jeremías 33 es una lista de promesas de restauración. En el versículo 6 dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Aun cuando el versículo anterior hablaba de cómo los caldeos iban a llenar la región de hombres muertos, y hablaba de un panorama de muerte, de desolación, en medio de todas las situaciones, en medio de todos los problemas, Dios siempre trae promesas de restauración. Por eso siempre he dicho, y no me canso de repetirlo, la Biblia es un libro de buenas noticias. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, aunque usted vea conflicto, aunque usted vea pecado, aunque usted vea juicio, siempre hay buenas noticias. La palabra de Dios dice: aún en tu juicio te hemos esperado, porque Dios no hace juicio sin misericordia, dice la Biblia. De tal manera que aquí, en el versículo 6, nosotros encontramos una promesa de sanidad. Se habla nuevamente de el virus, de otro virus, de que es más contagioso, de que es más fuerte, pero aquí encontramos, en la palabra, encontramos buenas noticias. Yo les traeré sanidad, medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Cómo tener paz en medio de tanto conflicto?
¿Cómo tener paz en medio de tanta enfermedad? Bueno, aquí dice, les revelaré abundancia, abundancia de paz y de verdad, porque la palabra de Dios siempre es abundante en paz y en verdad. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. ¿Podemos tener paz? Claro que sí, podemos tener paz, porque cuando nuestra vida está en las manos del Señor, cuando nuestra vida está en las manos de Dios, podemos tener paz en cualquier momento, en cualquier situación, ante cualquier enfermedad. Escrito está, le revelaré abundancia, abundancia, dice aquí, de paz y de verdad. En el versículo 8 hay una promesa de restauración espiritual. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria. Y dice, y verán todos el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Hay promesa de restauración espiritual. La tierra, por encima de todas las cosas, necesita volverse al Señor. Necesita una restauración espiritual. Y la restauración espiritual no es cuestión de vacuna, es cuestión de la palabra, de volverse a Dios, de volverse a la palabra, de volver a la comunión con Dios, de volver a la oración, de volver a la dependencia de Dios. Allí hay restauración. En el versículo 11, hay una promesa de restauración familiar. Ha de oírse aún voz de gozo y voz de alegría. Alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno. Jehová es bueno. Quizás muchas familias con estos problemas que hay en todas partes, las familias han sido divididas, las familias han sido separadas, pero la palabra de Dios nos da una esperanza, que volverá a haber gozo y volverá a haber alegría, porque Jehová es bueno. Y dése cuenta que en el versículo 12 hay una promesa de restauración económica. Así dice Jehová de los ejércitos: en este lugar desierto, sin hombre, sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. El versículo 14 dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado. O sea, que aún cuando nosotros estamos escuchando, y no solamente estamos escuchando, estamos viendo la situación en la cual el mundo se encuentra, las familias, los países, las ciudades. No hay un país donde no haya un conflicto, no hay una familia donde no haya un problema.
Sin embargo, Dios, en medio de todos los conflictos, en medio de todos los problemas, Dios siempre nos da una palabra de restauración. Porque sí hay esperanza, sí hay esperanza para el que ora, esperanza para el que cree, esperanza para el que depende no de las circunstancias, sino de lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Si ustedes se toman su tiempo en volver a leer el capítulo 33 de Jeremías, se van a dar cuenta de que todas estas palabras de esperanza, de restauración, vienen en base a una sola cosa: ora. Ora, Jeremías, ore, ore. Usted que está ahí, usted que tiene el problema, usted que tiene la enfermedad, usted que está pasando por las dudas, por la angustia, por todo lo que estos conflictos traen a nuestra mente, recuerde la palabra que Dios le dio a Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. O sea, clama, clame, porque Dios no solamente le está escuchando, Dios le va a responder. Dios le va a mostrar cosas grandes que usted no se imagina. Pero Dios es el Dios de lo imposible. ¿Habrá algo difícil para mí?, dice el Señor. Hay malas noticias políticas, malas noticias económicas, malas noticias de salud, pero haga lo que dice la palabra, reaccione, despierte, abra los ojos. Dios, el creador del cielo y de la tierra, el omnipotente, el poderoso, el eterno, el que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, el que todo lo puede, ese Dios le dice: ora, clama, yo te estoy oyendo y yo te voy a responder. Quizás alguien dirá: ah, caramba, pero es que esas promesas son para el pueblo de Israel. Permítame leerle lo que dice Romanos 15:4. Todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y de el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Todas las cosas que fueron escritas en el pasado son para nosotros, porque la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y lo que Dios hizo en el pasado, lo hace en el presente, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la palabra de Dios dice: se hará de la manera que lo he pensado. Si Dios dice que hay esperanza, si Dios dice que hay restauración, si Dios dice que hay sanidad, bueno, es porque es cierto, porque Dios no miente. El Romanos 15:13 dice: el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de toda esperanza. No podemos perder la esperanza, porque las noticias, todo lo que se está hablando, todo lo que se está diciendo, pueden debilitar nuestra fe. Pero la palabra dice: nadie los mueva de vuestra manera de pensar, ni por escrito, ni por carta,
ni por palabra. O sea, por nada. Nosotros no podemos movernos de nuestra manera de pensar. Y nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar y nuestra manera de creer debe estar basada en lo que Dios dice. Dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ah, pero lo que estamos viendo no es mentira, pero lo que dice la palabra es la verdad. Y si la palabra dice, yo les voy a traer abundancia de sanidad, abundancia de medicina, yo los voy a curar, pues lo que dice la palabra es la verdad, y eso es lo que yo tengo que creer. He aquí, en Jeremías 33, usted va a encontrar 3 cosas: el consuelo de la oración, la seguridad de la oración y el resultado de la oración. Si estas 3 cosas usted las cree, usted las lleva a la práctica, usted podrá tener paz en medio de los conflictos. Usted podrá tener fe de que su hogar va a ser restaurado, de que Dios no lo va a dejar pasar hambre en medio de cualquier situación que venga, porque la Biblia dice que Dios siempre nos va a proveer. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que pida limosna. Podrá haber escasez, podrá haber hambre, pero el pueblo de Dios está protegido por la palabra, siempre y cuando usted la crea, siempre y cuando usted se apoye en ella, siempre y cuando usted esté en las manos del Señor, su vida esté en las manos del Señor. Y aún cuando Jeremías estaba preso, estaba en el patio de la cárcel, aún cuando estaba rodeado de enemigos, aún cuando le habían dicho, te vamos a matar. Estas situaciones nos dicen lo mismo. Estas situaciones, estas noticias, estas palabras, todo lo que oímos todos los días, mata nuestra fe, mata nuestra esperanza, mata nuestra salud, nos llenan de nervios, pero la palabra es vida, la palabra es esperanza, la palabra es seguridad. Por eso nosotros nos refugiamos en Dios. Él es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y Dios le dice en esta tarde, ora. Lo mismo que le dijo a Jeremías. Jeremías, clama a mí y yo te voy a responder. Y te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Recuerde, escrito está, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En medio de toda circunstancia, en medio de todo problema, no hay lugar donde usted pueda decir, no puedo orar. No hay circunstancia por la cual usted pueda decir, aquí no sirve la oración. La oración es lo que el mundo entero necesita. Entonces nosotros vayamos al trono de la gracia, como dice la palabra, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro para todas nuestras necesidades. Y vuelvo y les repito, en sus casas, allí donde ustedes están, lean varias veces Jeremías 33. No lean únicamente el versículo 3, lean todo el capítulo para que ustedes vean que en cada una de las situaciones que están allí había desolación, había muerte, había conflicto,
Pero por encima de todo eso, Dios les dice, clama a mí que yo te voy a responder. Y si el Señor dice, clama a mí, es porque le está oyendo. Y si Él dice que va a responder, es porque Él va a responder. Entonces, creamos, confiemos en que Dios siempre nos va a oír y nos va a responder. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esta palabra y creyendo que nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno. En medio de toda situación, nuestro Dios siempre es bueno. Y Él nos ama con amor eterno. Amén. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, alabándote y dándote gracias por esta palabra. Gracias por esta palabra de consuelo, de seguridad, de ánimo, Señor, que tú nos das para mirar el futuro con fe y con esperanza. Señor, ponemos delante de ti cada familia, cada uno de los que está viendo, Señor, este video, Dios mío, cada uno de los que se están viéndonos por YouTube, Señor, cada familia, Dios mío, cada persona, nosotros las ponemos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos has dado palabra de ayuda, palabra de ánimo, palabra de restauración para la familia, palabra de sanidad para los que están enfermos, palabras de seguridad para los que están pasando por problemas económicos, Señor. Palabras de bendición, Dios mío, Señor, para los países. Palabras de restauración, Dios mío. Aún, Señor, cuando el mundo traiga malas noticias, nosotros confiamos, Señor, en las buenas noticias que tú nos das en tu palabra. No solamente confiamos, creemos. Oh Señor, esta palabra queda escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, Señor. Con esta palabra, Dios mío, vestimos a nuestros hijos, Señor, porque hay futuro para ellos. Hay futuro para nuestros países, hay futuro para nuestros hogares, hay futuro para nuestros conflictos. Señor, hay futuro de fe, hay futuro de esperanza, de bienestar, Dios mío, porque esa es tu voluntad, ese es tu deseo. Tu palabra dice que tú te complaces en hacer misericordia y nosotros esperamos en eso, Señor. Esperamos en tu misericordia, esperamos en tu bondad, Señor. Esperamos en tu poder para sanar, para restaurar las vidas, para restaurar las familias, para restaurar los matrimonios, para restaurar los países, Señor. En ti, Dios mío, de Dios es el poder y es tuyo el hacer misericordia. Y por eso, Señor, nosotros podemos estar confiados en estos días de gran tribulación, en estos días de grandes problemas, en estos días de grandes conflictos. Pero nuestro Dios es grande y de mucho poder. Y nuestro Dios es bueno. Y los pensamientos que tú tienes para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros países, Señor, son pensamientos de bien y no de mal, para darnos, Señor, lo que tú has dicho, lo que nosotros estamos esperando. Gracias te damos, Señor. Bendice, Dios mío, en este día a cada familia, a cada país, a cada ciudad, en lo más recóndito de la tierra, Señor. Allí llega tu palabra de misericordia, Dios mío, de aliento, de bondad. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nuevamente les invito para que se suscriban al canal, para que puedan compartir estos videos con otras personas, para que cada día, todos los viernes, a esta hora, a las 3 de la tarde, podamos estar unidos y podamos seguir
caminando con Cristo. Es el mejor caminar. Y en este tiempo, cuando todo parece tan sombrío, cuando todo parece tan oscuro, no hay mejor cosa que caminar con Cristo. Dios les bendiga en esta tarde.